Podemos informar que el 86% de las personas utilizaban esa ayuda para comprar alimentos varios y abarrotes, algunos para consultas médicas, zapatos, ropa, etcétera, lo cual sin duda reflejaba que para esas familias ese dinero es y fue una verdadera ayuda que les permitió solventar necesidades básicas. Ahí yo creo, doctora, que una de las cosas importantes que reflejan esa buena acción y digamos esa visión de enfoque social del gobierno de la República es el hecho de que con un decrecimiento de la producción cercano al 2%, con un aumento del desempleo de casi 3 puntos, la pobreza aumentó en menos de 1 punto. Yo creo que ese es un logro que me parece que los medios no han destacado y los estudiosos tampoco, porque eso es casi mágico. Pero la respuesta de la magia es que había una política social bien definida y enfocada hacia lo que era crucial en esa circunstancia adversa de la economía del país, pero que por el otro lado del país no se la buscó, era un contexto global. Exactamente, y quizás muchas de las cosas que logramos hacer en el sector social, como por ejemplo el programa Nutrición con Equidad, donde le llegamos a muchísimas familias, más de 26,000, todas con mujeres jefas de hogar, a las cuales también a través de diferentes subsidios condicionados a una preparación, por ejemplo en el INA, diferentes cursos, etcétera, se logró mantener una ayuda que evitó que más gente cayera en pobreza. Y quizás, usted no me lo ha preguntado, pero me gustaría decírselo, si yo tengo que señalar qué fueron las lecciones negativas que yo a lo largo de estos años aprendí como ministra de Salud, es que lamentablemente en el país hay un grupo de personas muy mezquinas que no ven las cosas que son buenas y que lamentablemente, aunque son pocos, son muy bulliciosos y empiezan a sembrar una desconfianza en la población que al final y al cabo no va a ser bueno para nadie, independientemente del partido que esté en el poder, porque, como dicen, cuando uno siembra cizaña, pues jamás va a recolectar nada bueno. Así es que también como sociedad debemos pensar que los logros, y creo que lo que ha pasado en salud, que los logros cuando son positivos se tienen que ver como logros sociales independientemente de quién esté ejerciendo el poder en ese momento para poderlos mantener en el transcurso del tiempo y que sigan beneficiando a las personas que más lo necesitan. Yo creo que son logros del país y me parece que eso es importante porque al cabo se financian con los impuestos que todos pagamos y yo enfatizo el tema de los habitantes porque también los que no nacieron en este país y que están aquí acompañándonos a producir y a todo lo demás pagan por lo menos impuesto de ventas y por ende contribuyen a todo eso. Uno de los programas que le invitaría a que nos haga algunos comentarios, doctora, es un poco el tema de pensiones no contributivas, que me parece que ahí también hubo una acción del sector social que tiene consecuencias importantes en esto. Sí, eso fue uno de los programas que el señor presidente ha venido impulsando más, porque realmente es lamentable que la gente que pertenece al régimen de pensiones no contributivas, la cantidad de dinero que se les daba mensualmente, pues no les cubría ni siquiera las necesidades básicas. A lo largo de estos 4 años son aproximadamente 4 o 5 aumentos que se les ha podido dar a este tipo de régimen para que la gente tenga al menos una ayuda económica que se la merecen. Fueron personas que trabajaron, fueron personas que le dieron muchísimo al país. Aquí no estamos hablando de que era como entregar una limosna, sino devolverle a esa gente parte de lo mucho que contribuyó con sus acciones al desarrollo de la Costa Rica que hoy tenemos. Así es que poderles brindar esa ayuda a estas personas es algo muy positivo porque les permitió a muchos subsistir dignamente y disfrutar de la vida y de poder tener al menos una cierta tranquilidad económica que sin lugar a dudas es lo que todos pretendemos cuando ya no trabajemos y estemos jubilados. Así es que ese fue un programa, uno de los muchos programas muy valiosos que se hicieron en el sector social. Otra de las cosas quizás importantes que los rescatamos, porque usted sabe que antes de nosotros prácticamente nadie hablaba de esos programas, son los CEN y los SINAI. Los CEN y los SINAI logramos no solamente aumentar cobertura total, sino también edad. Chiquitos desde los 6 meses, incluso escolares, por supuesto que no de manera universal. Creo que ese va a ser uno de los retos del próximo gobierno que asuma
que asuma el poder en el país, seguir fortaleciendo los CEN y SINAI, porque eso tiene un encadenamiento social enorme. No solamente es nutrir a un niño o una niña, es darle enseñanzas para la vida, prepararlo para los retos a los que se va a enfrentar en el futuro y también permitirle a muchas madres, jefas de hogar, poderse ir a trabajar o a capacitar mientras sus hijos son atendidos en centros adecuados. Y además a esos chiquitos en muchos de los centros les empezamos con capacitación musical, con capacitación tecnológica en computación, lo cual les da herramientas para que ellos se den cuenta que hay oportunidades a las que pueden acceder y que les va a permitir salir o romper el trágico círculo de la pobreza, porque no solamente es dándole, sino también, no solamente es dándoles ayuda económica, sino también dando oportunidades que podemos acabar con la pobreza o por lo menos disminuirla. Y en este sentido yo creo que es un doble logro porque CEN SINAI es un programa del Ministerio de Salud y es un programa del sector social, de manera que creo que ahí esos dos sombreros brillaron y estoy seguro de que es un programa al que usted le puso energía, entusiasmo. Una pregunta que quería hacerle, doctora, es en sus... y yo tengo evidencia de que por lo menos en internet a altas horas de la noche o a tempranas horas de la mañana usted está vigente. En esas largas horas, ¿no extrañaba a los niños, a sus pacientes del Hospital de Niños? Sí, claro. Yo le diría que estos 4 años lo más que me hizo falta fue eso, la atención directa a los pacientes del hospital, la parte de la clínica. Usted sabe que yo siempre he sido clínica, esta es la primera vez en mi vida que he ocupado un puesto político y un puesto donde no tengo ese contacto directo de niños. Sin embargo, a través de las vacunaciones, de las ferias de la salud, de seguir vinculada al hospital, pues tampoco dejé de lado esa parte, que es a la que pienso, por supuesto, dedicarme el resto de la vida que Dios me permita tener. Pero sí, sin lugar a duda, la parte de la clínica, la parte de discutir los casos, de compartir con los chiquitos, ha sido lo que más he extrañado en estos 4 años, porque por suerte todas las demás actividades de mi vida personal las pude seguir realizando con normalidad. Hay otro tema que me parece importante, que es la visión de género. Cuando hablamos de pensiones no contributivas, se sabe que como este país tiene muchas más viudas que viudos, porque la mujer es el sexo fuerte, en muchas otras cosas, pero en duración de la vida. Cuando hablamos de CEN SINAI, incluso cuando hablamos del programa Avancemos, hay una mujer que aparece ahí y me parece que eso es un elemento importante de que además de otras acciones había en el diseño una visión de género. ¿Usted le parece que así fue? Sí, creo que sí. Siento que todavía nos falta. Creo que tenemos que afinar un poco más todo lo que son políticas de género, que realmente nosotros como mujeres tengamos oportunidades reales de progresar. Y si usted lo ve, a mí me causaba entre tristeza y gracia oír a muchos que decían es que vamos a ayudar a las mujeres solas, que tienen 7 hijos a quienes alimentar. Yo decía, bueno, una mujer sola, una mujer con 7 hijos raramente esté sola. Entonces esa vinculación de que una mujer sola es aquella que no tiene un compañero, todavía son parte de los resabios que quedan de culturas machistas, que ven a una mujer con 7 hijos, que lo que menos puede estar es sola, como una mujer sola. Entonces hay todavía algunas cosas que hay que ir afinando, porque a veces en los pequeños detalles, en los pequeños mensajes que se mandan, se refleja cuál es la verdadera visión que estas personas tienen de lo que debe ser una política de género. O bien, muchas veces, y nosotros lo vivimos cuando visitábamos tugurios, centros de precarios, donde la principal preocupación de una mujer era alimentar a sus hijos, tener dinero para mandarlos a la escuela todos los días, y lo que menos le importaba a esa mujer era el género. Lo que necesitaba era satisfacer primero sus necesidades básicas para después preocuparse si estaba siendo víctima o no de una sociedad machista. Entonces yo siento que todavía nos quedan cosas que afinar, políticas de género que reestructurar y sobre todo cómo nosotros mismos entendemos esos mensajes y los transmitimos a la población. Sí, yo creo que el país ha avanzado, pero que la tarea de la construcción es algo permanente y que siempre habrá tareas por delante y retos.
2 o 3 ideas en el minuto y medio que nos queda, doctora, de cosas que a usted le gustaría o recordar de su gestión o que la recordaran dentro de una década o 2 décadas. Yo creo que se van a acordar de mí por las vacunas, porque ha sido sin lugar a dudas una de las principales luchas y que usted también ha formado parte de esa lucha, porque a veces a la gente le cuesta mucho entender que es necesario invertir en prevenir y no solamente en tratar enfermos. Entonces es un concepto como que todavía a mucha gente le cuesta. Sin lugar a dudas la pandemia, yo creo que la pandemia ha tenido unas características tan importantes que va a ser una de las cosas de las que más se va a hablar, pero realmente espero que el verdadero logro de nosotros dentro del Ministerio de Salud se vea en los siguientes años con un Ministerio de Salud cada vez más presente en la vida del costarricense, un Ministerio de Salud que verdaderamente vele por la salud y el bienestar de todos por igual y que sea el ente fuerte como rector que nosotros siempre hemos querido tener. Bueno, pues yo normalmente no opino en mi programa como debe ser, pero quiero decir que dentro del posgrado nosotros tuvimos en usted un apoyo, una aliada, una mente amiga, porque eso es lo más importante, y eso fue para el posgrado de Economía de la Salud, fue una contribución muy importante. Con ese mensaje le deseamos muchos éxitos en todas las tareas que usted asuma, en todo ese resto de juventud que tiene por delante. Y decirle a las amigas y amigos que este programa se repite mañana, jueves a la 1 de la tarde, el próximo domingo a las 6 de la tarde volverá a repetirse, y si lo tienen a bien, acompáñenos el próximo miércoles, cuando a las 9 de la noche otro ministro va a estar dando cuentas de sus acciones para ustedes, que son la razón de hacer este programa. Felicitaciones.